Egunon. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y os puedo asegurar que todos los que nos subimos a este escenario pasamos bastante tiempo escogiendo cada una de las imágenes que acompañan nuestras palabras. Porque además de ser estéticamente bonitas y adecuadas para lo que queremos contar, cuando hablamos de ciencia tiene que ser sobre todo científicamente rigurosas. Arte y ciencia han ido frecuentemente de la mano. En este escenario lo sabemos muy bien. Ninguno de los que estamos aquí vamos a volver a ver a Vermeer con los mismos ojos. Pero no solo el arte, la ciencia nos ha permitido entender el arte de otra manera, sino que el arte ha ido incorporando los hallazgos científicos a sus representaciones, no solo incluyendo los instrumentos de los científicos, como los compases o palillos chinos que llama Berrón, sino también incorporando pues, los acontecimientos y los descubrimientos más avanzados, ¿no? Y un ejemplo de esto es que a principios del siglo XVII, cuando Galileo empieza a observar Saturno con su telescopio, empieza a dibujarlo de una forma diferente. Y este dibujo es el que se representaría en el cuadro de Rubens, Saturno devorando a su hijo, que se encuentra en el Museo del Prado, estas 3 estrellas. Me acabo de quedar en blanco por primera vez en 9 años. En fin, que el siglo XVII marcó el inicio de la época dorada de la Ilustración con minúscula, la Ilustración científica. Era muy importante disponer de imágenes certeras, ¿no? Y descriptivamente correctas de anatomía, botánica, zoología o astronomía. Y en ese reducto de la Ilustración las mujeres encontraron un hueco para acomodarse, un hueco que les permitía además acercarse a la ciencia, con lo cual empezaron a ilustrar a la vez que se ilustraban, a escudriñar el cielo, a observar la naturaleza con detenimiento y a viajar para descubrir otras naturalezas. En concreto, la naturaleza fue el campo donde mayor proporción de mujeres aparecieron en la Ilustración científica, donde encontraron un acomodo más cómodo. Además, esta idea de que la botánica era un campo apropiado para las mujeres venía ya de tiempos de la Revolución Científica e incluso algunos filósofos tan poco sospechosos de feminismo como Rousseau había reconocido que la botánica era un campo apropiado para las mujeres porque, al fin y al cabo, no se requería ninguna cualidad especial para ser botánico, solo un poco de paciencia, con lo cual, pues al final, luego los ingenieros y los geólogos nos quejamos de cómo nos trataba Sheldon Cooper, pero los botánicos no se quejan tanto de Rousseau, ¿no? Y la principal exponente de esta ilustración científica de la naturaleza es María Sibila Merian, que es la persona que aparece en esta diapositiva. Hija de un pintor de bastante prestigio en su momento, ella misma aprendió a pintar en el taller familiar. Además, desde muy pequeña mostró interés por los insectos, los criaba y los iba dibujando en las distintas fases de su desarrollo, lo que sería un interés que permanecería a lo largo de toda su vida. Ella, además, montó su propio taller de pintura independiente del de su marido, donde además de pintar y de enseñar, ilustraba libros con ilustraciones botánicas de flores que serían utilizados posteriormente para bordar, y desarrollaba nuevos pigmentos que eran más duraderos que los que se utilizaban en aquel momento y que permitían aplicarlo a textiles domésticos, mejoraban la durabilidad del color, ¿no? Y permitían el lavado. Cuando tenía más de 50 años, en compañía de una de sus hijas, Dorotea, también pintora, emprendió un viaje a Surinam, un viaje que duró cerca de 2 años y que le permitió conocer de primera mano los insectos de esa colonia holandesa. A la vuelta, provocada por la enfermedad, ¿no? Por la malaria que contrajo, empezó un trabajo muy ambicioso que consistía en autoeditar un libro que sería considerado una de las obras botánicas y entomológicas más bonitas y más impresionantes del principio del siglo XVIII. Se trata de la metamorfosis de los insectos de Surinam, donde dibujaba con detalle y con rigor científico todos los insectos que había estudiado en esos 2 años, pero además daba descripciones del hábitat donde los había encontrado y de su alimentación, además de estudiar las etapas de la metamorfosis, con lo cual Merian se convirtió en la primera entomóloga empírica y consiguió contribuir al destierro definitivo de la idea de la generación espontánea de los insectos.
Muchas otras mujeres durante los siglos XVIII y XIX continuaron este camino. Estos ejemplos son de Elizabeth Blackwell y Sarah Ann Drake, que eran ilustradoras botánicas, pero también otras viajaron, como Elizabeth Gould, que fue ilustradora del tomo de zoología del viaje de Darwin del Beagle y que viajó hasta Australia para dibujar, junto con su marido, que era ornitólogo, los pájaros de este gran continente. Y, sin duda, de todas estas viajeras e ilustradoras, la más importante, una de las más importantes, es Marianne North, que pasó más de 15 años viajando por el mundo, viajando sola, para dibujar plantas. Plantas que en muchas ocasiones eran desconocidas y que cambiaron la forma de expresión del arte. Las acuarelas y los colores pastel y los dibujos aislados se convierten en colores vibrantes, en dibujos con fondos que nos dan un contexto que nos permite conocer cómo las plantas, dónde se encuentran las plantas. En España tuvimos también nuestra pequeña representación de mujeres que principalmente trabajaran para el Museo Nacional de Ciencias Naturales, como Luisa de la Vega. Pero no solo botánica o naturaleza ilustra a la mujer, sino que hay un campo bastante interesante y bastante más desconocido, que es el de la ilustración química. Vamos a hablar de dos mujeres, Marie-Anne-Paul Lavoisier y Jane Marcet, que aprendieron a dibujar o perfeccionaron sus habilidades de dibujo con grandes pintores, con Jacques-Louis David, el autor precisamente de la obra por la que se conoce más a los Lavoisier, que está en el MoMA, y a Jane Marcet, que estudió con Reynolds y Lawrence, los grandes pintores ingleses. Ambas utilizaron estas capacidades de ilustración para permitirnos conocer mejor cómo se llevaban a cabo esos experimentos químicos del texto fundacional de la química, en el caso de Marie-Anne Paul, o de uno de los más importantes textos de divulgación de la química, en el caso de Jane Marcet, de la que nos habló Laura Morrón en este escenario hace unos años. Y nuevamente la ciencia y el arte van conjuntos. En los últimos años hemos asistido, afortunadamente, a un gran impulso de la ilustración científica para la recuperación de estas figuras, que nos permiten, en cierto modo, pues ayudarnos a visibilizarlas, a hacerlas más presentes y a hacerlas más cercanas. Y no quería terminar sin hablar de una de nuestras grandes aventureras, Pepita Castelví, la primera mujer española, una de las primeras en viajar a la Antártida, la directora de la base Antártida española durante los primeros 8 años de funcionamiento, y además una autora que nos cuenta en primera persona cómo fue esa etapa, ¿no? Y además es un libro fabulosamente editado y fabulosamente ilustrado por Yolanda González, y Peláez solo dijo que no podíamos hablar de nuestro libro, no de los libros de los demás. Así que, haciendo un homenaje a Lelutier, pueden adquirir este libro en el puesto situado en la entrada del teatro. Hace unos años, 8, en el Vizcaya Aretoa, finalizaba mi charla con una frase de Franklin Rosalind, la buena, que decía esto: la ciencia y la vida diaria no pueden ni deben separarse, ¿no? Y nosotros, científicos que hemos destruido trocito a trocito nuestra Torre de Marfil, no podemos dejar de lado lo que pasa en la sociedad. Así que este año podía haber acabado la charla de muchas formas, pero creo que a veces las palabras son más contundentes que las imágenes y no se podía acabar con palabras diferentes. Así acabó. Muchísimas gracias.